Esta historia es de un exorcista en donde de pronto se volteaba y le decía una barbaridad a alguien, pero resultaba que esa barbaridad era una revelación de un secreto de esa persona. Sabía las cosas ocultas. Llevaban 6 exorcismos con el joven había mejorado mucho y dentro de las conversaciones con esta entidad, con este demonio que tal vez era uno o varios, se reveló. Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos el episodio más esperado por toda la comunidad. El episodio en el que más comentarios me ha llegado de parte de la familia nocturna que querían que se hiciera esta colaboración y más, esta temática. Y es una gran coincidencia porque el invitado del día de hoy y yo habíamos platicado ya hace tiempo de hacer esta colaboración con ese tema y coincidieron una cantidad enorme de comentarios en torno a la misma perspectiva. Así es que, sin más preámbulo, doy la bienvenida a nuestro buen amigo, el maestro Cantalapiedra. ¿Cómo está, amigo? Muy bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches al auditorio. Gracias por la invitación. Adelante. Excelente. Este formato del duelo de historia simplemente tiene 2 reglas para ustedes, querida familia nocturna. La primera es que en el momento en el que escuchen el primer relato que les guste o les dé miedo, pueden suscribirse al canal. Y la segunda es que si sobreviven a estos relatos, déjamelo saber en los comentarios. Y una vez dicho esto, le quiero dar la bienvenida al maestro Cantalapiedra con esta historia relacionada con exorcismos, liberaciones y posesiones. ¿Si me permite? Adelante, por favor, lo escuchamos. Claro que sí. El caso es el de Carlos Martini, un sacerdote exorcista, que un día llega a una chica con una historia un poco extraña. Carlos Martini no está preparado para ser todavía un exorcista en el campo de acción, así es que tiene que tomar ciertas precauciones. La chica le comenta acerca que ella ha vivido una tragedia muy fuerte en las pasadas semanas, en los pasados meses. Ella perdió su casa y perdió todo con ella. La casa se incendió. A raíz de eso se acercó a su familia y un tío cercano que se iba fuera del país le ofreció que se quedara en su casa. Sin embargo, desde el primer día que se fue a vivir a ese lugar, las cosas empezaron a ocurrir de manera muy extraña. Ella comenta que en este lugar había algo raro. La casa era bonita, era bastante grande, era un lugar muy acogedor y agradable, pero en el momento en el que estaba sola, algo ocurría. Era como si alguien la observara. Y era muy extraño, porque ella confundía, empezaba a comenzar a darle vueltas a esta sensación y comenzaba a hacerse ideas de que tal vez era algún tipo de paranoia, tal vez era la situación tan dura que había pasado semanas atrás, y comenzaba a dudar de sus percepciones. De hecho, llegaba a pensar si no se estaba volviendo loca de tanto estrés y de tantos cambios. Pero era raro porque esto no ocurría todo el tiempo, eran diferentes momentos del día y había momentos en los que esa sensación se acentuaba. Cuando ya llegó el momento en el que llegó a creer que tal vez en esa casa había algo, la situación escaló. ¿Qué ocurrió? Que de la nada, donde había mesas, donde había repisas, en las que había objetos que ya tenían días o semanas ahí, esos objetos salían volando, se estrellaban contra el piso. Y ella comenzó a asustarse. Cuando ella ya se sentía incómoda en este lugar y no sabía a quién recurrir, entendamos que ella viene de una tragedia muy fuerte, acaba de perder todo, es una sensación de vulnerabilidad tremenda. Cuando está en esta situación, ahora con miedo, hay algo que verdaderamente hace que ella pierda la calma por completo. Música. Comienza a sonar en esa casa el sonido de una caja musical. Los días van pasando. El sonido le roba la paz, le roba la calma, le saca sustos en momentos. Y entonces ella empieza a investigar de dónde viene. Y un día se da cuenta que el sonido viene de la habitación de su tío, una habitación en la que ella ha intentado no entrar, ya que el tío le dijo que esta era su casa. Sin embargo, ella de todas maneras guardaba cierta compostura y no quería ser tan invasiva. Así es que, escuchando que de ahí venía la música, se atrevió a abrir la puerta y vio arriba de una repisa una pequeña cajita musical con una llave insertada. Cuando se acerca a la cajita comienza a sonar y la piel se le pone de gallina, la sangre se le va al piso y ella está llena de miedo. Toma la caja, la intenta levantar, quiere quitarle las pilas, quiere quitarle las baterías, quiere que ya ese sonido desaparezca.
y no puede levantarla de la mesa. La caja parece como si estuviera empotrada, como si lo hubieran puesto con tornillos o pegado, o como si tuviera un peso tan grande que fuera imposible para ella levantarla. Así es que simplemente pensando en que es tal vez esa llave insertada la que está provocando la música, que tal vez de una manera en la que ella no termina de entender, la llave en algún momento está girando y provoca que el mecanismo interno genere esas melodías tan tétricas, decide quitarla. Y en el momento en el que la quita, parece que hay una calma, una paz tremenda. Sale del lugar y al momento de cerrar la puerta, la caja musical se acciona. A partir de ahí comienza un juego del gato y el ratón. Cada vez que ella está pensando que la caja musical no ha sonado, la caja comienza a sonar. Cada vez que ella está tremendamente vulnerable, la caja es como si escuchara su corazón, como si supiera lo que estuviera pensando, y ella ya llega a dudar si realmente existe algo en esa casa relacionado con la caja, porque parece que le lee la mente, y cada vez que se siente mal, la caja comienza a sonar. Y no hay ningún mecanismo que lo esté accionando, no hay ninguna llave que gire. Así es que en ese momento es cuando decide acercarse a alguna iglesia. Termina dando con el padre Carlos Martini, un sacerdote que está iniciando estas experiencias para desarrollar su ministerio de exorcismo. Así es que le dicen, te acaba de tocar un caso, parece que no es un caso tan relevante y necesitas ver si es un caso realmente relacionado con una actividad demoníaca o simplemente es una persona con otro tipo de problema. Él habla con esta persona y hay algo que le resulta muy extraño. Y eso extraño le da certeza que sí puede ser este caso algo demoníaco. Dos pequeños factores. El primero, la chica habla muy bien, con mucho autocontrol. Las palabras que utiliza son correctas. No es una persona alterada, no es una persona que está cargada, hecha un manojo de nervios. Es una persona que se ve que ha estudiado, es una persona muy inteligente, una persona que pudieras tener una conversación casual cualquier día y sería una conversación que disfrutes. Eso no es normal. Lo segundo es que ella duda de sí misma y le dice, padre, yo no sé si esto tiene que ver con el demonio o tiene que ver con que mi cabeza está fallando, pero por favor ayúdenme. Y dice el padre, eso me llamó la atención porque en los casos que había revisado y mientras he llevado mi aprendizaje, a mí me dejaron muy claro que cuando una persona padece de sus facultades, es muy difícil que dude de sí mismo y de su percepción. Entonces decidí darle la mano y fui a la casa. Y en el momento en el que me acerqué a esa casa, algo me dio la impresión que las cosas iban mal. Que las cosas definitivamente no tenían que ver con algún tipo de locura, sino era más bien una actividad de algún ser maligno. Ella abre la puerta de la casa y en el momento en el que abre la puerta logro ver cómo hay un ventilador en el techo y el ventilador, de estar totalmente fijo, comienza a moverse ligeramente. Conforme me voy acercando, comienza a moverse un poco más rápido. Y en el momento en el que cruzo el umbral, eso se transformó en una turbina de un avión y empezó a girar tan rápido que todos los papeles, revistas, ropa que estaba por ahí esparcidos por diferentes partes, lo levantó y salieron volando. Después de eso, se paró instantáneamente como si le hubieran puesto un freno de mano. Ahí sabía que en esa casa había algo. Saqué agua bendita y comencé a hacer mis rezos, mis plegarias. Y en el momento en el que el agua bendita tocó el piso, escuché la caja musical. Escuché esta historia que esta mujer me había contado, me di cuenta que era verdad. Y la mujer, muerta de miedo, me volteó a ver y me dice, es esa maldita caja, es esa maldita música. Eso es lo que he estado escuchando estas semanas, padre. Por favor, ayúdeme. Fui al cuarto en el que ella me dijo que estaba la caja y vi la pequeña cajita en la mesa. Comencé a hacer las plegarias de liberación. Al aventarle el agua bendita, la caja volvió a sonar. Le puse la mano encima y la caja paró al instante. Ya no hubo más sonidos y una sensación de calma regresó al lugar. La caja la levanté, no tenía ni un peso. Era como si fuera algo tan ligero. La abrí y ahí es donde me sorprendí. La caja estaba totalmente vacía, no tenía ningún mecanismo, no tenía nada dentro. No había manera alguna de que esa caja provocara sonidos. Ese fue el primer encuentro de Carlos Martini con el diablo y sus manifestaciones extraordinarias. Y esta ha sido la bienvenida al maestro Cantalapiedra a este duelo de historias. Muy bien, muy bien. Una gran historia, muy impresionante.
Tiene que ver con algunos aspectos de lo más peculiar del fenómeno del asedio demoníaco. Hay varios fenómenos que rodean una posesión demoníaca y que van desde los más ligeros hasta los más profundos. Uno de ellos, el inicial, sería el asedio, más conocido como circundatio, donde ocurren muchos pequeños fenómenos que tienen esta característica de juego, como que te pongo algo, te lo quito, te empujo, te abro la puerta, te hago sentir que te veo, te prendo aquella cosita. Es muy interesante lo que han platicado y obviamente viniendo de Carlos Martini es algo muy muy interesante. Y bueno, a mí me gustaría iniciar contando acerca del primer exorcismo cristiano. Ya sé que no es un relato moderno, pero vale la pena retomarlo porque el primer exorcismo tiene que ver con los elementos que hoy en día, tantos siglos después, se siguen considerando para el fenómeno de la posesión demoníaca, y el primer exorcismo obviamente lo realizó Jesucristo. El primer exorcismo cristiano, he de aclarar que el cristiano, porque no, antes de eso ya había. Pero el primer exorcismo cristiano se celebra cuando Jesús y sus apóstoles están visitando el mar de Galilea, que en realidad es un lago. Están en la orilla de aquel sitio, están ahí platicando con los pescadores, con la gente, y de pronto al caer la tarde, a Jesucristo le viene bien y se le viene en mente la idea genial de montarse en una barquita, que no es un barco, sino una barquita, con una velita, y venga, nos vamos para Gadara. Gadara era la ciudad que estaba al otro extremo de donde ellos estaban, es decir, que había que navegar todo aquello de noche. Y bueno, pues los discípulos, pues es el maestro que le vamos a decir, ¿no? Allá van y se suben todos y empieza la barquita aquella, ¿no? Y Jesucristo se acurruca por ahí, se echa un sueñito y mientras se está echando un sueñito viene una tormenta y aquello se pone del nabo porque se están hundiendo, los pobres hombres aquellos, total que alguien lo despierta y le dice, maestro, nos morimos, nos hundimos. Y Jesucristo les dice, bueno, pues y ya. Se levanta, calma la tormenta, no sé cuánto y sigue navegando. Fue una noche muy intensa. Pasa aquello y ya más o menos a la mañana, mediodía del día siguiente, se van acercando a la orilla opuesta, en donde estaba la ciudad de Gadara. Y bueno, cuando van llegando allá, va cayendo la tarde y de pronto viene a ellos un sujeto de lo más extraño. Hay una versión del Evangelio que dice que eran 2 sujetos. Estos hombres estaban endemoniados. Y todo el pueblo lo sabía, toda la ciudad lo sabía. Estos vivían entre las tumbas, por ahí andaban metidos entre las criptas, rodeados de los cadáveres e inclusive comiendo los propios cadáveres. Era una cosa espantosa. Los habían intentado atrapar varias veces, los habían sujetado con cadenas, con grilletes. Era una época un poquito primitiva, hay que ser realistas, ¿no? Pero los romanos no se andaban con chiquitas, así es que estos empezaban a dar alaridos, pues venga, los grilletes, las cadenas, y resulta que los rompían. No tenían problema en ello, rompían las cadenas, hacían lo que se les pegaba la gana. Pero más aún, andaban por ahí, al caer la noche, dando alaridos similares a los de las bestias, a los de los animales del desierto. Era una cosa que espantaba a todo el mundo. Los gadarenos, la gente de la ciudad de Gadara, sabía que no podía salir de noche y no podía caminar por la orilla de los cementerios de aquella zona porque salían estos y atacaban. Y era tal la fuerza que no podían contenerlos. No podían, aunque fueran hombres grandes en grupo, no podían. Era tal la fuerza de esta posesión, de esta cosa, que eran indomables. Y de pronto, en cuanto Jesús llega, ¡pum!, se atora la barquita ahí, se baja de la barquita, está mirando a ver si viene alguien, si acaban de amarrar eso, si. Aunque no lo crean, la parte humana de Jesucristo se preocupaba por cosas tan cotidianas como lo que iban a cenar. Obviamente, después de estar en la barquita toda la noche, buscaban algo que cenar cuando de pronto aparece, ya sea cualquiera de las 2 versiones del Evangelio, 1 o 2, de aquellos endemoniados que vienen corriendo y se arrodillan frente a él, ante el asombro de todo el mundo, porque también habían llegado otras personas que oyeron el rumor de que venía, se acercan y ven cómo llega esto y se arrodillan frente a él y empiezan a decirle, «Maestro, ¿qué te hemos hecho nosotros? ¿Por qué vienes?» Reclamándole. Obviamente sabían con quién estaban, y reclamándole le dicen, por favor, déjanos en paz, nosotros no te hemos hecho nada, no tenemos problema contigo.
Jesucristo les dice categóricamente: yo les ordeno que abandonen este cuerpo. Y aquellos demonios responden diciendo que no tienen querella, que por qué, que ahí están bien. Y es cuando Él les pregunta su nombre. Jesucristo pregunta: ¿cuál es tu nombre? A lo que aquella cosa responde diciendo: el nombre es Legión, porque somos muchos. Es decir, que los que ocupaban aquellos cuerpos o aquel cuerpo eran muchos. Entonces Jesucristo dice: bueno, te ordeno que abandones este cuerpo. La respuesta es: por favor, danos oportunidad de que salgamos de este cuerpo y vayamos a aquellos cerdos que están allá. Había cerca de ahí una piara de cerdos. Que vayamos allá. Jesucristo dice: adelante. Abandonen este cuerpo y vayan para allá. Y se van hacia los cerdos, y resulta que los cerdos se enloquecen y se lanzan al mar de Galilea, al agua, y se ahogan. Pero aquellos dos, o aquel, cualquiera de dos versiones, inmediatamente se corrige, quedan curados completamente. Se visten y se sientan con Jesucristo. Cuando llegan los pastores que cuidaban de aquellos cerdos y le reclaman y empieza a llegar la gente, bueno, llegó un momento en el que mejor se montaron en la barquita y se fueron a otro lado, porque la gente no entendió lo que había ocurrido ahí. Pero aquel primer exorcismo nos dio varias lecciones que se han seguido utilizando a lo largo de muchos siglos de exorcismos y de trabajo por parte de la Iglesia. Lo primero es: aquellas criaturas tenían sansonismo, que es una característica particular de las personas endemoniadas. Había sansonismo. Segundo, había conocimiento de cosas más allá. Sabían que iba a llegar Jesucristo. Y por último, reconocieron el poder divino, que es otra característica de los endemoniados, que se conoce como hierognosis. La hierognosis es el discernimiento sobre objetos sagrados. Si tú a un endemoniado le presentas una botella con agua y lo rocías y resulta que es agua de la llave, le va a dar lo mismo, se secará, pero si lo haces con agua bendita sentirá que se quema como si fuera fuego. Ese primer exorcismo dio esas pautas, además de que casualmente le hablaban a Jesucristo en su lengua nativa, lo que significaba que además tenían la característica aquella propia también de los endemoniados, conocida como xenoglosia. Siempre ha habido la pregunta de ¿por qué los dejó que se fueran a los cerdos? ¿Por qué no los mandó directo al infierno, a donde fuera? Y no queda claro, la respuesta no es clara. También está la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué murieron los cerdos? ¿Por qué salieron corriendo y se tiraron al mar? Se sabe que los cerdos no son afectos al agua, a meterse a nadar a un río, por ejemplo. ¿Por qué habrían hecho eso? Y la respuesta es terrible. Y es que cuando un cuerpo es ocupado por un demonio, por ejemplo, en el caso de un ser humano, lo puede afectar gravemente. Pero la esencia humana es mucho más fuerte que la que puede haber en un animalito. Pero al mismo tiempo lo terrible de este relato es que nos deja entrever que también pueden ser ocupados los cuerpos de animales por demonios, que resulta todavía más peligroso cuando hablamos de un fenómeno de esta naturaleza. Y si bien no pueden ocuparlo permanentemente porque la naturaleza del animal no se los permite, sí pueden estar allí. Imagínense ustedes lo que ocurriría si estamos hablando de un gigantesco perro feroz y por alguna razón llega a estar en contacto con uno de estos demonios. ¿Qué pasaría ahí? Así es que sí, el primer exorcismo es muy impresionante. Aquellos endemoniados andaban por ahí. Y claro que podríamos seguir hablando, por ejemplo, del de Cafarnaúm, que es otro caso igualmente dentro de esta dinámica. Es el segundo exorcismo cristiano, cuando Jesucristo llega a la sinagoga y resulta que ahí, en Cafarnaúm, en la ciudad, había un endemoniado que asediaba a todos y a todos agredía y demás, y resulta que estaba dentro de la sinagoga. Eso significa, en términos generales, que a veces los demonios pueden ser tan fuertes que llegan a meterse aún en los templos. Así es que hay que tener cuidado con eso. Venga, adelante, cedo la palabra a nuestros amigos de Hablemos de lo que no existe. Qué tremendo relato. Las manifestaciones extraordinarias del demonio, sin duda, son algo que crispa la piel, hace que nos cuestionemos sobre la realidad en la que vivimos. Y hay un tipo de manifestación extraordinaria que durante mucho tiempo yo tuve dudas si había documentación en torno a eso o simplemente eran dimes y diretes. Justamente para este episodio me topé
con un video de TV en Chile, un video que la gente puede ir a ver terminado este episodio, ahí está en YouTube, en el que un grupo de personas, unos exorcistas, bueno, un exorcista, un sacerdote, un historiador y un tipo investigador, comienzan a hablar sobre diferentes casos en los que ellos han estado presentes y empiezan a hablar de las diferentes manifestaciones. Hay manifestaciones extraordinarias que son muy llamativas. Sin embargo, para muchos sacerdotes lo han hablado, tiene un efecto muy particular y tiene un por qué se está haciendo. Cosas como la levitación, como cuando las personas empiezan a arrastrarse asemejando movimiento de serpientes. Un historiador comenta que uno de sus primeros encuentros para él fue brutal y es cuando vio a una niña de apenas 12 años que no podía ser contenida por 6 personas. Y dice, esa fue la primera vez que vi sansonismo en una persona y entendí que era una de esas manifestaciones. Dice, después cuando empezaron a hacer las oraciones sobre esta niña, la niña empezó a retorcerse, a moverse como un gusano, y entonces, como si la gravedad no estuviera de acuerdo con ella ni ejerciera ningún tipo de poder, ella comenzó a arrastrarse sobre la pared hasta llegar hasta el techo. Y entonces dice, fue algo impactante, fue algo traumático, era algo muy fuerte y entendía el poder de estas manifestaciones. Justamente los sacerdotes hablan de eso. Hablan que la idea de esta manifestación tiene que ver con que es el demonio mostrando su poder e intentando hacer que las personas que están están siendo víctimas de este aterrador espectáculo, sean sobrecogidos y el miedo llegue y invada su corazón. Pero hay un caso en lo especial y un tipo de manifestación que a mí me impacta mucho, justo por lo que mencionaba. No sabía si es algo que estaba documentado o no, y en ese programa lo abordaron directo. ¿Existe la posesión o existe indicios de posesión por medio de los sueños? Y en este caso fue algo tremendo. Hablan acerca de una chica que no saben exactamente el contexto de su pasado, del por qué están ocurriendo estas cosas, pero ella comienza a hablar acerca de que en sus sueños la están visitando 2 mujeres y un hombre. Estas mujeres están vestidas con ropa de época, el hombre también. No hay tanta interacción con ellos, pero su sola presencia es algo espantoso. A ella la dejan muy intranquila, al punto en el que se da cuenta que esos sueños no son sueños normales. Conforme van avanzando, siente que estas presencias, que estas figuras, que estas personas se están acercando a ella. Están rompiendo esa barrera física y llega un momento en el que la tocan y siente las manos de estas personas sobre ella. Una vez que se hace eso, se rompió cierta barrera extraña que había y empiezan a haber manifestaciones del mundo real. En uno de estos sueños, el hombre saca un cuchillo y comienza a marcar el rostro de esta chica. Ella al levantarse en la mañana siguiente, las marcas las tiene hechas por un cuchillo justo en su rostro. Y hay 2 marcas que son muy llamativas. Son triángulos. Uno en una posición normal, el otro está invertido. A raíz de ahí, las manifestaciones comienzan a tomar otra forma. Ya no solo es la invasión por sueños. La invasión ya es en el mundo real. Ya no es la única testigo que tal vez está haciendo daño y puede ser que muchas personas piensen eso. Se está haciendo daño, ella quiere llamar la atención. No, ahora, en la escuela en la que estudia, hay personas que están viendo a estas personas vestidas de época. Hay personas en su casa que están viendo a estas personas de época. Y esta chica comienza a tener ya manifestaciones extrañas, comienza ella a tener comportamientos erráticos. Así es que deciden acudir a alguien que les pueda dar algún tipo de ayuda espiritual. Terminan dando con unos sacerdotes, y estos sacerdotes, al hacer unas oraciones de liberación, la chica empieza a manifestar que sí, en efecto, lo que ella está viviendo es algún tipo de posesión, que no se sabe en qué grado y qué medida y por qué está ocurriendo exactamente, pero empieza a tener situaciones como la xenoglosia, empieza a tener situaciones en las que azota el piso y empieza a hablar con diferentes voces y sabe detalles de las personas que están alrededor suyo, detalles de los que nadie le había enterado nunca. Entonces, este caso, hasta el momento del que lo hablan, no se ha resuelto al día de hoy. Es uno de los casos que se están llevando dentro de los exorcismos, pero justamente parece que las primeras manifestaciones de la posesión fue por medio de un sueño. Terrible eso, ¿eh? Terrible, porque significa que somos vulnerables hasta en los sueños. Y que obviamente
En ese estado, cuando se baja la guardia, que por cierto es donde más fácilmente se puede establecer el contacto con las personas fallecidas durante los sueños, obviamente también somos más vulnerables para el asedio. Lo que esta chica ha vivido es muy impresionante y ojalá y puedan resolverlo, porque de lo contrario puede ocurrir lo que le pasó a Clara Germana Selle, que es otra historia que me gustaría platicarles y que tiene mucho que ver con esto que has platicado. Clara Germana Selle es un caso que se documentó muy ampliamente a principios del siglo XX. Y todo esto transcurre en 1906 en Natal, Sudáfrica, al sur del continente africano, en la misión de San Miguel Arcángel. Allí había una chica en particular, una chica originaria. Allá les conocían como kafir, es decir, una chica de tez oscura, en una misión, en una instalación religiosa, principalmente de gente blanca. Y además era huérfana. La chica había sido llevada ahí tras la muerte de los padres cuando tenía unos 4 años. Prácticamente no conoció a su familia era la propia congregación, las monjas, los sacerdotes y los otros compañeritos que resultaban casualmente muchos de ellos ser hijos de los colonizadores, de la gente europea que estaba allí. Entonces esta jovencita tenía un problema múltiple. Por una parte tenía el asedio aquel de ser la chica morenita en medio de niños blancos, por otro lado, aún dentro de la propia gente originaria que estaba en la misión, ella era un poquito como segregada porque era la huerfanita, por esto, por lo otro, su condición no era muy buena. Aún así era una alumna promedio, era una persona común, no vamos a decir que era una chica destacada por su piedad maravillosa, era una persona absolutamente común. Hasta que de pronto las propias monjas comenzaron a darse cuenta que algo no andaba bien. Y comenzaron a darse cuenta de eso porque durante la noche, justamente al caer la noche cuando todo el mundo se iba a dormir, en la habitación donde dormía Clara se empezaban a escuchar ruidos raros. Y estos ruidos raros atrajeron la atención, porque no era simplemente risas, pláticas o cosas que podría haber entre unas chicas, ¿no? Las habitaciones eran compartidas y a veces el jolgorio ahí dentro se ponía muy bueno con el cotilleo de lo que tú, de lo que yo. Esto era diferente, los ruidos eran raros y cuando la monja abría la puerta, la mujer esta, Clara, estaba ahí en su cama, pero las otras 3 que habitaban la misma habitación estaban trepadas en un rincón horrorizadas como changuitos viendo aquello, porque esta mujer empezaba a hacer ruidos de animales. Extraños ruidos de animales tan fuertes que despertaban incluso a las monjas. El asunto está en que no solo era eso, sino que esta chica comenzó a vivir los episodios similares al caso relatado, en donde de pronto se volteaba y le decía una barbaridad a alguien, pero resultaba que esa barbaridad era una revelación de un secreto de esa persona, sabía las cosas ocultas. Y obviamente aquella gente tenía sus secretitos. Y de pronto, esta niña en plena hora de la comida se volteaba y le soltaba a bocajarro a alguien sus infidelidades, sus pecados, sus cosas, hasta el punto en el que la tenían que sacar para que no siguiera hablando. Por supuesto, eso es un síntoma clásico, uno de los fenómenos clásicos de una persona que está ya bajo posesión demoníaca es la clarividencia, saber secretos de las personas, saber cosas ocultas que no están a su alcance. Y obviamente aquellos sonidos seguían en las noches, al punto que la separaron de los grupos, la llevaron a dormir a un área especial, y entonces aquello se convirtió en una locura, porque esta mujer en la noche hacía el ruido de leones, de hienas, pero todos juntos. Las monjas entraron en pánico. Y luego venía lo otro feo, en donde esta mujercita de pronto la intentaban someter y todo el mundo salía volando por la fuerza descomunal que podía ostentar el fenómeno del sansonismo y de nueva cuenta. Y esto se documentó muchísimo porque en este convento, en esta misión religiosa, había muchas personas interesadas en este tema y la iban a ver. Y de pronto en una de esas reuniones, mientras las monjitas están reza que tú, reza que yo, empieza a flotar.
y llegó a flotar hasta 1,50 m, una levitación muy documentada, la declara Germana Cele, porque los testigos que estaban allí dieron testimonios, participaron en redactar un informe eclesiástico para que se autorizara posteriormente un exorcismo, pero la vieron flotar, y no solamente flotaba acostada, sino que también parada, podía flotar de las dos formas, pudiendo alcanzar 1,50 m. La levitación también es una forma clásica de estos fenómenos, y también estaba el asedio. Dentro de las fases que se dan antes de la posesión está la obsesión, en donde los pensamientos van y vienen, que podría ser el caso de los sueños iniciales de aquella chica, la obsesión. Luego ya viene la vejación, la agresión física, las lesiones, todo esto en el caminar, en llevarte al grado de pánico tal que aceptes finalmente la posesión como única vía de salida. Es un engaño, es una trampa. Y a Clara Germana Cele le pasó eso. Estaba siendo asediada, de pronto ella despertaba y se veía flotando. Y obviamente entraba en pánico. De pronto, a mitad de la noche despertaba y esos animales que el resto del mundo oía, ella los veía como si estuvieran ahí, no era ella. Entonces, todos estos fenómenos externos que entrarían dentro del fenómeno del circundatio, que rodea, que daña, que lesiona, la fueron llevando a que finalmente aceptara la posesión. Ella reconoció haber hecho un pacto. En medio de aquella soledad, porque además la misión estaba afuera de Natal, no estaba en la ciudad, estaba afuera, en medio de la nada, allá lejos de todo, y en esa oscuridad de 1906, lo único que se le ocurrió fue aceptar, y entonces comenzaron los problemas feos. Pero ella conservó, como suele ocurrir en todos los casos, conservó un dejo de razonamiento. Y una de esas tardes entró corriendo buscando a la monja superiora para pedirle que por favor llamara al padre, al sacerdote, que necesitaba confesarse porque había hecho un pacto con el demonio, y en ese instante ella se voltea y empieza a retorcerse y a hacer cosas raras y a comportarse como si fuera una serpiente. La monja entra en pánico y sale corriendo, agarrándose las enaguas sale a toda velocidad a buscar al cura. Y sí, cuando regresa el cura, Clara Germana está en una especie de monólogo extraño, porque por una parte se escucha la voz de la niña que pide no sé qué y que como si estuviera negociando con alguien, y luego una voz extrañísima, gutural profunda que transforma incluso el rostro, diciéndole que lo ha traicionado, que lo que ha hecho lo ha traicionado, y ella responde diciendo «me engañaste», como si estuviera hablando con el demonio. Es un momento terrible. Todas las personas que llegaron la vieron hablando con el demonio, discutiendo, porque el demonio le había prometido que estaría libre de todo aquello que le ocurría, y ahora estaba peor. Y es cuando finalmente se autoriza, después de varios trámites, informes que se conservaron todavía, se autorizó el exorcismo. El exorcismo lo realizó el padre Erasmus Horner, de origen alemán, y un italiano. No recuerdo ahora el apellido del italiano, pero se autoriza el exorcismo y se inicia. Primero se realizan las liberaciones iniciales, las bendiciones, y después se da el exorcismo a lo largo de todo un día, desde el amanecer hasta el anochecer, y finalmente se le ve descansar. Al día siguiente continúan con ello y ella puede comulgar y asistir a la iglesia, confesarse, y se le considera liberada. Durante el ritual del exorcismo, sin embargo, hubo cosas fenomenales, porque la chica de pronto comenzaba a levitar y la intentaban agarrar entre todos para que no se les fuera, porque tenían esa idea de que en algún momento iba a escapar. Pero no, la lograban detener. Nuevamente se movía como si fuese un animal, como si estuviese transformándose en un animal, parecía serlo, e inclusive una de las monjas que le estaba sujetando recibió una mordedura. No pierdan de vista estos detalles, estos pequeños detalles son claves. La mordedura es clave porque esa mujer no podía ser mordida si realmente fuera la monja, lo que decía que era, porque entonces estaría embestida y no sería tocable. Pero la pudo morder y la mordedura era similar a la picadura en una serpiente. Es lo que redactaron en el informe. Pero bueno, todos fueron felices un par de días después, cuando ella regresó a la calma. Y tú dijiste que ya acabó la historia. Y ustedes que están más allá en las pantallas escuchándome piensan que con eso ya la hicieron, que si se juegan por ahí una partidita con el diablo, que si se meten una jugadita de ouija o si hacen un pactito por ahí ya la hicieron con que les rece el cura. Pues no. No es así y no pasa así. Y no pasó. Y no pasó porque Clara Germana Cele siguió siendo asediada, porque un exorcismo puede durar varios años.
Y no se espera que con un rezo, 3 gotas de agua bendita y una bendición se te quite. No se va. Simplemente cambia. Y en el caso particular de Clara Germana Selle, más tarde que pronto volvieron los sueños, más tarde que pronto regresaron aquellas sensaciones. El padre Horner estaba encantado. En un exorcismo de un día ya la hicimos, cansadísimo, uy sí, cansadísimo, pero fue un día. Y aquella mujer volvió. Al año siguiente tuvieron que repetir el exorcismo. Y por supuesto, todo el mundo fue feliz, aunque duró 2 días. Y en el segundo día, cuando finalmente ya todos piensan, ya la hicimos, ya la liberamos, en el ambiente se liberó un olor nauseabundo que provocó que todos tuvieran que salir del sitio porque era una peste tal que parecía que hubiera 1000 muertos dentro y solamente estaba aquella delgadita, morenita, chica de origen africano en medio. Y bueno, 2 días, ya, felices todos y la vida sigue. Y nuevamente cometen un error garrafal, porque Mateo, el evangelista, narra un episodio particular, en donde cuenta cómo, cuando una persona es liberada, el demonio sale, sí, y comienza a vagar. Cuando se cansa de vagar, dice, voy a regresar, pero no regreso solo, y regresa con 7 demonios peores. ¿A qué se refiere eso? A que si el exorcismo no cumplió, enviando a donde tenía que enviar a los demonios, lo que ocurre es que regresan 7 veces. Clara Germana fue nuevamente poseída y murió. 5 años después, estando fuera del convento ya, porque ya no pudo estar, falleció por causa de aquello. Y sí, los demonios no matan, no te pueden matar, no les está permitido, pero te orillan a que tú te mates. O te desgastan hasta tal punto que tu cuerpo no resiste. Y eso fue lo que ocurrió con Clara Germana Selle. Su cuerpo no resistió más. Y tenía 22 años cuando falleció. No se sabe dónde está su tumba. Se sabe que fue cremada. Por miedo a que algo ocurriera con el cuerpo, fue cremada. Así es que ahí está. Cedo la palabra. Wow. Hablemos de lo que no existe. Qué tremendo. Qué tremenda historia. No la conocía, estoy muy impactado, y es que son muchos datos acerca de estas manifestaciones. El impacto me llama mucho la atención, esta cuestión relacionada al efecto que va a tener sobre la persona, y tal cual no es un juego. Las personas muchas veces entran en este terreno creyendo que simplemente va a ser un chascarrillo, una anécdota, y no entienden la repercusión que puede llegar a tener, que definitivamente por porcentaje la posibilidad que te ocurra es pequeña, pero si te ocurre es el suceso que tal vez va a destrozar tu vida. Y es muy llamativo porque en muchas historias de exorcistas ellos mencionan que es difícil hacer el dictamen de si la persona está teniendo una posesión o no, y eso tiene que ver porque si la posesión ha llevado mucho tiempo y las manifestaciones no han sido tan evidentes, es muy probable que ya haya destruido parte de la psique, parte también de la parte orgánica de la persona, y entonces sí va a haber dejos de locura en la persona, pero es porque tal vez vienen de un proceso de manifestación demoníaca. Y es que estos procesos de dictámenes en los que un ser humano está intentando llegar a algo, dar su punto de vista en torno a qué está provocando tal o cual cosa, no es sencillo. Tal vez nosotros como espectadores, al tener el acceso a esta información por medio de las películas, nos hacemos ideas falsas y en algún momento pensamos en los exorcistas como estos superhéroes que no tienen miedo, que todos los días están casi levitando y separándose del piso, pero en la vida real son seres humanos, y hay un exorcista en especial que a mí me gusta mucho escuchar sus relatos porque es un ser humano de carne y hueso que es muy transparente en sus vivencias de este tipo de situaciones, y es el padre Vincent Lambert. El padre Vincent Lambert es un tipo muy llamativo por su forma de expresarse, y él dice directamente que a él le dijeron que él tenía que ser exorcista, pero que él nunca hubiera deseado serlo, que de hecho es algo tan desgastante para él que él ha pedido a su diócesis que no sean una gran cantidad de casos los que él tenga que atender. Dice, porque siento que poco a poco, conforme los atiendo,
mi vitalidad baja mucho. Y después de estos casos le han preguntado, ¿qué es lo que hace, padre? ¿Va a una iglesia, está en oración durante días? Y dice, no, necesito estar solo y comerme un helado. Y estoy allí en la soledad intentando tener comunicación con Dios, tomándome un helado de chocolate. Dice, es algo muy fuerte y tremendo y depende del caso. Y este padre, con esa humanidad, con esa honestidad, le han pasado cosas extraordinarias, cosas muy fuertes. Él comenta que en una ocasión uno de los casos más extraños que ha tenido que atender es cuando llegó un pastor de una iglesia cristiana, que esto es muy importante para muchos de nosotros que tenemos tal o cual religión. A veces parece que nos transformamos en hinchas de fútbol y estamos en un tipo de pleito de quién tiene la razón y cuál es la correcta. Cuando ya están en el campo de acción, muchos buscan esta cercanía para ver si se pueden apoyar y son cuerpos de personas que a veces no son de la misma religión, pero han tenido este tipo de encuentros y ya tienen conocimiento. Entonces el padre Lambert conocía al pastor, sabía quién era él y el pastor se acercó con él y le dijo, necesitamos tu ayuda, necesitamos que aquí atiendas este caso. Le dice, ¿por qué? Dice, definitivamente creo que es un acto que tiene que ver con unas cuestiones demoníacas. Esta chica, un día que estaba con nosotros, empezó a manifestar conocimiento de las personas alrededor, que nos impidió ya estar en una calma para poder abordar el caso. Y dice, nunca la habíamos visto, no es una persona de la comunidad, tiene una historia muy fuerte, queremos que la atiendas. Entonces él dice, déjame platicar con ella, déjame ver qué podemos hacer. Dice, ¿pero estás seguro? Dice, revisa, pero es casi un hecho, lo vas a notar. Entonces él comenta que cuando se acerca esta chica, es una chica común y corriente, sí se ve muy desgastada física y mentalmente. Se ve una persona que la vida no la ha tratado bien y ha dejado estragos. Entonces, la mujer comienza a contarle una historia terrible que no puedo narrar aquí porque sería totalmente censurable, pero tiene que ver con abuso y mil cosas tremendas que pasó. Cuando está narrando eso, esta mujer se quiebra y le dice, por favor, padre, ayúdeme, ¿usted me va a ayudar? Y es muy importante saber que dentro del actuar de estas entidades, de las entidades demoníacas, a veces tienen un perfil muy legalista y sus fórmulas lingüísticas implican muchas cosas. Entonces el padre, entendiendo esto, detiene en seco la conversación y le dice, yo no, pero Jesús va a ayudarte y si lo permites, Jesús te va a ayudar. Dice que en ese instante, como hubiera sido una película de terror, la mujer voltea con otra mirada, sus ojos al instante se ponen verdes, sus pupilas se vuelven delgadas de forma vertical como si estuviera viendo una serpiente y la voz comienza a ser con siseos y le empieza a decir, esta mujer es nuestra, tenemos mucho tiempo aquí y tú no nos las vas a quitar. Dice, al instante le entendía qué es lo que estaba sucediendo. La mujer venía con dos amigos, aparte venía el pastor se hinca y comienza a hacer oraciones y empieza a rezar y empieza a pedir a Dios porque él no estaba preparado para este tipo de situaciones. Hay que entender que no por ser ni pastores ni sacerdotes te preparan para esto. Es como un tipo, entre comillas, de especialización. Pero todos ahí vivieron esta escena, fue algo tremendo, terrible. Pero el padre conservó la calma, él ya tenía experiencia en este tipo de casos y sabía que no debía dar lugar al miedo y se mantuvo en su fe. Saca una botella de agua bendita, pone la mano sobre la chica, le rocía agua bendita y la mujer azota contra el piso. Y en el momento en el que azota empieza a rugir, empieza a retorcerse, empiezan a salir voces de ella. Él guarda la calma, la mujer queda inconsciente y les pide a todos que vuelvan a traerla dentro de una semana, pero no aquí, que la quieren en una capilla. Y le dicen, ¿por qué no mañana? Dice, porque me tengo que preparar, esto no es cualquier cosa. Entonces el padre dice, toda esa semana tienes que llevar una preparación muy profunda. Ayuno, meditaciones, misa, tu vida, especialmente en esos días, tienes que cuidar mucho el tipo de vida que estás llevando. Entonces yo me acerqué a todos los sacramentos y sabía que tenía que fortalecer en mi espíritu porque esta situación estaba fuerte y esta mujer estaba sufriendo mucho. La vi en una capilla y en esa capilla, en el momento en el que me vio, la bendije y en el momento en el que la bendije, sus ojos otra vez se volvieron a transformar y estaba enfrente de esta entidad. Comenzamos los rezos, comenzamos la liberación y llegó un momento en el que puse la mano sobre ella. La mujer cae como un tipo de descanso, pero se está retorciendo y está como que pierde la conciencia y regresa y está arriba de una silla y me acerco y entonces hago
algo que es, si mal no recuerdo, se llama el insuflo, que es soplar, que es pedir al Espíritu Santo que llegue y entonces recubra a esta mujer, entre y tenga su manifestación en ella. Y en el momento en el que sopla en ella, dice, es como si un viento tremendo hubiera entrado en la capilla y la silla se arrojó a una velocidad estrepitosa y golpeó contra una pared. Entonces la mujer cayó al piso y de repente recobró la conciencia, comenzó a rezar y todos ahí logramos ver algo extraordinario. Alrededor de ella comenzó a surgir un pequeño halo de luz, como si la mujer, por un momento, hubiera logrado tener otra vez esa conexión con Dios. Y sí, parece que ahí habíamos iniciado bien esta parte del exorcismo. ¿Y no sabes si terminó el exorcismo o si siguió adelante con otras sesiones? Fíjate que, qué padre esta acotación, esta pregunta. Él está dando estas conversaciones en una entrevista y el entrevistador intenta ser como muy puntual y lo saca del tema. Pero el padre Lambert es muy juicioso y yo, como ya lo he escuchado varias veces, nunca lo he escuchado hablar de un exorcismo de una sola ocasión. Entonces es muy probable que haya sido como el inicio de un proceso. Uh-huh. Las bendiciones iniciales. Es correcto. Y has dicho algo de lo más interesante. Esto que acabas de mencionar acerca de que había un pastor que no era necesariamente católico. Y es que ahí viene otro relato que yo tengo, que me gusta mucho porque dentro de los exorcismos, nosotros siempre tenemos la idea del sacerdote, cuello blanco, estola y demás. Pero uno de los más pintorescos y además que tiene mucha relación es el exorcismo de la hija de Basilio I. Este caso me encanta, porque además es muy antiguo, pero tiene varios elementos. Lo primero que pasa es que Basilio era el emperador de Constantinopla, allá por el 880, 890 de nuestra era, poco antes del inicio de la Edad Media. Era el hombre fuerte y era un verdadero patán. Era un tipo violento, cruel, que no tenía mayor empacho en matar a quien fuera. Era de los primeros emperadores cristianos. Y estaba persiguiendo a los judíos por todas partes. Había decretado una serie de edictos que acababan con los judíos en toda la región. Y Constantinopla era el imperio bizantino, entonces era enorme, cualquier judío corría riesgo. La única persona a la que verdaderamente apreciaba y quería el emperador era su hija. Tenía una hija también de unos 14 años. Era la niña de sus ojos. Y de pronto, un buen día vienen a avisarle que la hija, la princesa, está haciendo cosas raras. El emperador prácticamente le corta la cabeza a aquel emisario. ¿Cómo que cosas raras? Una princesa, hija del emperador, no hace cosas raras. No, sí, señor, está haciendo... No hay cosas raras. Una princesa es una princesa y hace lo que quiera. Bueno, es que está caminando por la pared. Bueno, obviamente tuvo que reconocer que sí era un poco raro. Después de eso comenzaron los otros problemas. Y los otros problemas eran cómo transformaba el rostro, cómo hacía cosas extrañas, cómo vomitaba objetos, cómo se retorcía, cómo incluso agredía a las personas que estaban cerca, como si fuera precisamente un animal feroz, una bestia. La tuvieron que encerrar. Trajeron a los médicos, no pasó nada. Los médicos salieron todos lastimados porque además tenía una fuerza increíble. Entraron todos los eunucos reales a sujetarla y bueno, los mandó a volar a todos porque tenía esa fuerza y no debe de haber sido muy grandota. En una época en que las personas altas medían unos 50, unos 60, así es que debe de haber sido una personita. Y acabó con todos, era una fuerza increíble. Nadie podía con ella. Vinieron los monjes, que aquella región era ortodoxa. Entonces intentaron hacer lo suyo, no pudieron, nadie podía. Y poco a poco se iba desbaratando esta chica porque se lesionaba, estaba horriblemente dañada y tenían miedo de que fuera a morir. Hasta que de pronto, un buen día, un rabino, y ese es el caso que a mí me gusta mucho, porque ese rabino tenía un don muy particular. Esto nos lo cuenta el Megiat Aimás, es el nombre del libro donde se redacta la aventura de Shefatia. Shefatia era el rabino. Va a buscar al emperador para pedirle que no siga con los decretos, porque está afectando a su pueblo. Es un tipo con unos calzones enormes, porque sabe que el emperador, si está de malas, no va a perder el tiempo con él, lo va a matar,
Pero no le importa. Él recibió, el rabino, Shefatías, recibió el mandato de ir a ver al emperador. No fue por gusto. Recibió un mandato, una noche recibió el mandato divino de ir allá. Y cuando llega allá, el emperador está destrozado, está en lo suyo, y se le aparece un rabino judío enfrente. Bueno, a punto estuvo de ahorcarlo. Pero de pronto, el rabino le pregunta: ¿tiene usted un problema con su hija? No lo sabía, pero al llegar se da cuenta que algo está pasando, lo percibe, es un hombre santo. Judío, hombre santo, conocedor de la Cábala, conocedor de la Torá, de todas estas cosas. Y el emperador aquel se sorprende y le dice que sí. Dice: yo puedo ayudar. El emperador no sabe si aceptar o no. Pero me vas a dar algo a cambio, voy a pedirte algo a cambio. Y escuchan los gritos y los alaridos de aquella bestia que está ahí encerrada. Total, le dice: adelante, pues que te despedace ella, no yo. Entra, y lo primero que ocurre es que el demonio que está ocupando el cuerpo de la hija de Basilio le responde: ¿qué haces aquí? Yo estoy en este cuerpo porque tengo permiso. ¿Por qué vienes a molestarme? Y Basilio, el rabino, le dice: bueno, no tienes que estar en este cuerpo. No, sí, yo tengo que estar en este cuerpo. A mí me mandaron a estar en este cuerpo. Y el rabino le responde: pues a mí me mandaron a sacarte de este cuerpo. Y se da una discusión ahí entre ambos, una discusión teológica elevada. Resulta que al final del día aquel demonio le dice: lo que pasa es que tenías que venir aquí para pedir que quiten los edictos y el pueblo de Dios pueda seguir adelante. Total, pasan varios días en los que el rabino no sale de aquel lugar, de aquella especie de habitación. Todo el mundo está espantadísimo porque oyen ruidos, gritos, lamentos, y oyen al rabino rezar en su lengua, aquella antigua de los judíos, ¿no? Rezar constantemente y todo el tiempo, hasta que finalmente sale el rabino, abre un poquito la puerta y pide que le den una vasija de plomo. Todo el mundo se queda pensando: ¿cómo para qué? Y pide la vasija de plomo, pero ya. Y ya, finalmente le dan la vasija de plomo y aparece el hombre muy contento. Y detrás de él, la niña, como si nada, hambrienta, con ganas de comerse lo que le pongan enfrente, sin las marcas horribles aquellas. El emperador la abraza con una alegría enorme y le pregunta al rabino: ¿qué quieres a cambio? Pídeme tesoros, pídeme lo que quieras, propiedades, castillos, lo que sea. Y él responde: que quites los edictos y respetes a mi pueblo, porque mi pueblo, al igual que el tuyo, quiere a sus hijos. Y el emperador Basilio aceptó. Finalmente aceptó. Y había un secreto. ¿Por qué pidió una vasija? Después de varios días de la lucha aquella, finalmente logró sacar al demonio, o los demonios. Los atrapó, los metió a la vasija de plomo, la tapó y le puso el nombre de Dios. El antiguo nombre de Dios que solamente los antiguos maestros cabalistas sabían. El famoso Shem, la palabra. Se la puso, y eso impide que salgan. Después de que acordó aquello con el emperador, fue al río, a la orilla, donde había aguas profundas, y arrojó la vasija, con la finalidad de que nadie la abriera. Si hacemos cuentas de tu primer relato con la cajita musical, dime qué es lo que había adentro. Los antiguos judíos encerraban a los demonios en una serie de cajitas que tenían el nombre, el Shem. Esa cajita debe de haber sido eso, una cajita Dibuk, que alguien torpemente abrió y rompió el sello, porque el sello no se pone a la vista, obviamente no se trata de que lo vea nadie, solamente los altos cabalistas saben. Por lo tanto, siempre se pone por dentro. Y si la abres, se rompe, y lo que está ahí dentro vuelve a la vida. Y ese caso en particular a mí me ha gustado, aunque es muy antiguo, nos da varias ideas, y la principal es que no solamente el cristianismo y los sacerdotes católicos tienen potestad. Te dejo la palabra. Adelante, por favor. Quiero aprovechar para hacer una pregunta sobre los Dibuk. Estamos hablando en los cabalistas, en el judaísmo y en el cristianismo. ¿Están hablando de la misma entidad? ¿Están hablando de demonios? ¿O la conceptualización, la teología de los cabalistas y de los judíos es distinta y los conceptualizan diferente? Básicamente es lo mismo.
El demonio está reflejado desde los textos más antiguos del judaísmo. La Torá lo maneja igual. Bueno, la Torá manejaba lo mismo que el cristianismo, pero los antiguos textos cabalistas también. Manejan incluso diferentes niveles. Los demonios conservan, al ser ángeles caídos, siguen conservando sus jerarquías angelicales y por lo tanto siguen estando allí. Y el surgimiento de todo esto es en la misma época de la aparición de Abraham y de los primeros patriarcas. Así es que el cristianismo sigue luchando contra lo mismo. En esencia, seguimos luchando contra lo mismo. Nosotros somos los famosos monos parlantes. Cuando Lucifer es enviado fuera por rebelarse, se revela porque él era hermoso, sabio, poderoso, y cómo es que Dios creó a estos monos parlantes y les da todo su afecto y les da la salvación y les da el libre albedrío que ellos no tenían. Por lo tanto, no es que se rebele, sino que deja de ser quien era. Como tal, un ángel de luz y se convierte en la oscuridad. Pero no puede ser destruido porque Dios no se equivoca y no crea criaturas erróneas, no las puede destruir porque sería aceptar una confusión, una equivocación y no hay tal. Es todo parte del plan maestro. Entonces, en esencia, sí es lo mismo. Aunque tienen diferentes acepciones. Por ejemplo, en el pueblo árabe se usan los jinns, sí. En el pueblo judío se utiliza dibuk y otras creencias, y también tienen sus exorcismos mucho más sofisticados. Se requieren varias personas, son muy largos y muy impactantes. Qué tremendo, qué tremendo. Creo que más adelante vamos a tener otra conversación en torno a estos temas que son tan fuertes, tan... No, me ha pasado algo en la comunidad, ha habido muchas personas que tienen necesidades de este giro y me he dado cuenta que no hay como tal información al respecto de qué hacer en estos casos, y es donde terminan en situaciones de acercándose a lugares bastante más oscuros buscando respuestas y soluciones más sencillas, ¿no? Y pareciera que este último caso del que voy a hablar tiene que ver algo con eso. Hace tiempo tuve una conversación con un exorcista, le mando saludos al padre Luzón, y el padre Luzón, él escribió un libro que se llama Las 6 puertas, muy interesante, en el cual hay una duda que se resuelve para muchas personas. Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué la posesión ocurre en una persona inocente? Y el padre Luzón, después de sus estudios, después de lo que él ha aprendido a lo largo de muchos años, ya al día de hoy no es exorcista, lo fue hace un tiempo, él dice que hay 3 situaciones que la persona inocente va a ser víctima de una posesión. No va a depender de ni sus acciones, ni de lo que ha hecho, ni nada. Son situaciones en las que lamentablemente así puede ocurrir. Y este es uno de los casos en los que parece que un joven fue víctima de que un familiar lo entregara a espíritus. Como muchos saben, el padre Gabriel Amort fue durante muchos años el exorcista del Vaticano. Él fue una persona que estuvo bajo, digamos, la enseñanza del padre Cándido Amantini y se formó tremendamente como uno de los grandes exorcistas. Tiene que ver mucho con su personalidad, tiene que ver mucho con su carisma, tiene que ver mucho con la época. Y hay casos de él que son muy llamativos porque se salen, digamos, de la norma, tienen datos que son muy curiosos. Este es uno de esos casos, es el caso de un joven que desde su tierna infancia fue dado a los brazos de su abuela, los cuidados de su abuela, con la que parecía que tenía una buena relación. Y justo cuando este chico va a hacer su primera comunión, él tiene una necesidad grande de acercarse a las iglesias. Y en las iglesias él se siente acogido, él siente que está en el lugar correcto. Y entonces comienza a ser una persona que busca tener mucha actividad. Es monaguillo, está dentro de algunos grupos, es una persona destacada y de confianza del lugar. Sin embargo, el día que va a hacer su primera comunión, comienza a tener visiones. Ve en una de sus imágenes mentales en algún momento de éxtasis o en un sueño una cruz. Y hay una voz profunda que le dice, vas a sufrir mucho. Y a partir de ahí comienzan cosas extrañas. Él empieza a tener manifestaciones raras, empieza a sentir en momentos que hay levitación que se desprende del piso, empieza a sentir que tiene momentos de éxtasis y tiene visiones a plena luz del día, y lo visita en algún momento Jesús, y lo visita en algún momento la Virgen María, y él empieza a tener estas situaciones con las cuales
Su entorno no lo puede ayudar mucho y no sabe cómo lidiar con eso. Pero entonces surgen cosas más extrañas. Empieza a llamar la atención de las personas a su alrededor. Cuando él hace oraciones, las personas de repente caen en descanso. Y es como si fuera casi un chico milagroso, hasta que ocurre algo que ya llama la atención de la iglesia y le prestan atención directamente la diócesis a la que él pertenecía. Y es que los cuadros que él tenía en su casa de imágenes religiosas comienzan a llorar sangre. Entonces van los noticieros, comienzan todos a ponerle atención a este chico, ya no es nada más el chico rarito que dice que tiene visiones, ya hay algo que está ocurriendo y van a hacerle una investigación. Muy rápido, la iglesia determina que hay muchas incongruencias en lo que está ocurriendo. No que no estén ocurriendo, pero que hay muchas incongruencias. Entonces, no lo ven como una causa milagrosa, es algo más. Así es que lo deciden archivar y le recomiendan a él que intente no llamar tanto la atención. Pero lamentablemente no le dan más seguimiento, así es que este chico está en búsqueda de personas que lo puedan orientar un poco. Dentro de estas situaciones se topa a un pseudo carismático, un tipo que decía que conocía de estos temas y que lo va a orientar. Y entonces el pseudo carismático en sus orientaciones comienza a hacer que él lleve otro tipo como de oraciones y es extraño cómo se manifiestan las cuestiones espirituales, pero una vez que entran en contacto estas dos personas, esa necesidad que en algún momento tuvo de acercarse a las iglesias da un cambio 180 grados y él ya no quiere saber nada de las iglesias. Y todas esas cuestiones que él tenía de tener una conexión por medio de los sacramentos, de la confesión, de la Eucaristía, ahora su corazón lo lleva al lado contrario. Y empiezan las manifestaciones ahora a ser distintas. Él comienza a tener momentos en los que está como en unos trances extraños, empieza a tener unos momentos en los que tiene conversaciones con alguien que nadie más ve, más que él, y empieza a tener comportamientos erráticos. Este pseudo carismático y él rompen relación y entonces llega a oídos del Padre Amor este chico que están ocurriendo muchas cosas alrededor de él. Ya no son nada más los cuadros, ahora las estatuas lloran sangre, las estatuas se quiebran de repente. Ha habido personas que están en esa casa y cuando este chico hace oración, las puertas empiezan a crujir, se resquebrajan y el Padre Amor sabe que por los signos y por lo llamativo y al ver los registros de la iglesia, que muy probablemente no está viendo algo milagroso, sino un tipo de manifestación demoníaca que quiere tener ese tipo de esencia y confundir a las personas. Así es que es sencillo. El Padre Amor dice, y lo ha dicho muchas veces a lo largo de sus escritos, que él no tenía ningún poder especial. Él, a diferencia de su maestro, de Cándido Amantini, él no tenía manera de saber si una persona tenía una posesión o no. Él decía, a mí, al no tener ningún tipo de carisma de poder detectar eso, yo lo único que podía hacer era hacer exorcismos, uno tras otro. Y en muchas ocasiones, cuando ya estaba a punto de desistir, una corazonada me decía que siguiera haciendo exorcismos aun cuando no hubiera ningún tipo de manifestación. Y entonces surgían las manifestaciones. Entonces, este chico cuando llegó, hizo un exorcismo simple. Y en el momento en el que hice el exorcismo simple, fue notoria la invasión que él tenía desde hace mucho tiempo. Comenzaron voces a salir de él, muchas voces, y decían, el chico nos pertenece desde que es niño, y tú no nos los vas a quitar. Así es que continuó haciendo más el exorcismo, él entró en un descanso, de repente regresó y se llenó de furia, y estaba totalmente incontrolable. Terminamos el exorcismo, terminó en calma, le pedí que me ayudara a hacer una oración, y pudo hacer una oración correcta. Entonces dije, esto va bien. Sin embargo, muy parecido en el caso que vimos de esa chica que había hecho un pacto, las cosas rápidamente pierden control y el muchacho comienza a tener otra vez manifestaciones. El padre coincide que está llevando una sesión con varios exorcistas a los cuales los está instruyendo. Así es que trae a este chico y lo muestra como un caso en tiempo y vida real, y entonces comienzan a hacer los exorcismos y empieza en cada exorcismo a mostrar manifestaciones distintas. Y esto es muy interesante porque a veces las personas queremos catalogar las cosas desde nuestro entendimiento, y los demonios parece que su esencia no es material. Las manifestaciones es nada más un tipo de comunicado, pero no están ancladas a solo un tipo de manifestación. Así es que
El muchacho, con estas manifestaciones de las puestas que se resquebrajan, las levitaciones, el sangrado de estas figuras, no era lo único. A partir de ahí comienza a tener conocimiento oculto. Saben lo que estas personas tienen ellos dentro de su conocimiento, dentro de su vida, pero él jamás había tenido contacto con nadie de ellos. Después comienza a recitar las escrituras, pero de una manera en la que está transgiversando las cosas y se ve que los quiere confundir. En otra ocasión que hacen otro exorcismo, el muchacho comienza a hablar en un sinfín de lenguas que jamás había escuchado. Y está hablando perfecto alemán, perfecto francés y diferentes lenguas. Inclusive los corrige, porque nota que ellos no entienden lo que está diciendo y les empieza a expresar en la lengua de ellos para que lo puedan entender. El padre Amor termina diciendo que cuando terminaron el seminario de exorcismo, llevaban 6 exorcismos con el joven había mejorado mucho y dentro de las conversaciones con esta entidad, con este demonio, que tal vez era uno o varios, se reveló que él había iniciado la posesión desde que era un pequeño porque su abuela creía en el ocultismo y ella lo entregó a estas entidades para obtener algo a cambio que no se sabía qué era. Muy grave eso. Y eso tiene todo sentido. Normalmente, y cuando lees los trabajos de los exorcistas y toda la investigación teológica y demás, hay 2 grandes rubros de motivos para la posesión: los internos y los externos. Los internos van desde la actitud recalcitrante en el pecado, los pactos, las invocaciones y, por supuesto, la aceptación propia del pacto o de la posesión, que sería lo más delicado que hay, aceptarlo uno mismo. Y luego están los externos. Los externos son, por ejemplo, en el caso que platicaba yo de Basilio I, que es por una gracia divina. O sea, el judío aquel necesitaba algo para ganarse al emperador. ¡Pum! Ahí está. Afectó a la niña, pero fue un mandato divino. El cura de Ars, al que le pegaban hasta con la tabla de la cama, era un mandato divino para demostrar el poder de la fe. Y esos son por gracia. Pero también hay por hechizo, por maldición o por consagración, que son gravísimos. Que eso es el caso que acabas de platicar, que es algo muy, muy difícil de quitar. No sé en qué haya terminado aquel episodio, ojalá y sí haya podido salir adelante. El padre Gabriel Amort solía hacer exorcismos muy prolongados, ¿no? No era un hombre que creyera a la primera que ya se acabó y ya todos somos felices como película de Hollywood, ¿no? Que con un rezo y ya salimos corriendo, ¡yupi! No, no es así. Y hay otro caso, te platico uno ya, también para cerrar yo mi exposición. ¿Has oído de Richard Gallagher? Claro, Richard Gallagher claro. es el psiquiatra de los exorcistas en Estados Unidos. Es el hombre al que le hablan para decirle, oye, tenemos un caso, ¿quieres venir? Y bueno, pues allá va, a echar una evaluada y todo eso. Hay un caso en particular que ejemplifica mucho de lo que hemos platicado esta noche, es el caso de Catherine. Y todo comienza cuando un sacerdote amigo suyo, el padre Jacques, lo invita a que lo acompañe, le pide que lo acompañe a ver a una persona a la que le está haciendo oración. Se trata de una mujer que vive en alguna parte de Virginia, una ama de casa, que vive en una casita en una zona cercana al centro del pueblo, no es allá en las montañas, sino una casita. Tiene un esposo, tiene varios hijos, afuera hay un perro, un jardincito. El día que llega Gallagher, la casa huele a estofado y a tarta de manzana. Al estilo estadounidense, esa tarta de manzana doradita, riquísima que preparan allá, y lo primero que piensa es, ¿estamos por una persona poseída? Porque aquí huele a que cocinó una ama de casa americana. Y sí, efectivamente, había cocinado ella, una mujer menudita, los hijos ya eran más grandecitos, ya no eran niños. El esposo estaba ahí, y el padre le dice, cuidado con lo que piensas, ahora verás. Y empiezan a platicar, sale aquella mujer, se va a un rincón y se dobla, y en ese momento se da cuenta que algo no anda muy bien. Y el marido les dice que desde la noche anterior se ha puesto mal. Ellos no avisaban el día. No se lo decían a la mujer, porque en cuanto se enteraba comenzaba con esta actitud, pero ella ya lo sabía desde antes. Obviamente ya lo sabía desde antes, y cuando sale y se va y se acurruca por allá. El padre Jacques solía siempre hacer una misa. En aquella época todavía se permitía hacer misa fuera de recinto sagrado, y hacía una misa dentro de la casa para preparar el lugar, y no llevaban a la mujer a la iglesia, porque no había la privacidad suficiente.
En la iglesia de aquella comunidad había los del coro, los del catecismo, los de la misa de no sé qué, y no había un espacio apropiado, entonces lo hacían en la casa. El marido cerraba las ventanas, ponía unas persianas, cerraba todo y empezaban primero con la misa. Terminada la misa, entraba otro de los párrocos de aquella localidad, que era el que guiaba la oración, el exorcismo. Y ya, entonces sentaban a la mujer en un silloncito y atrás de ella se ponían todos. Había una enfermera siempre. La enfermera llegaba junto con el cura y se sentaba por ahí solo para estar checando signos vitales, porque en ocasiones los rituales pueden llegar a ser tan violentos que la persona corre peligro de muerte. El hecho es que, en cuanto empieza la oración, el sacerdote, el exorcismo católico basado en el antiguo ritual romano, lo que tiene son dos tipos de oraciones: las deprecativas y las conjuras. Las deprecativas es pedir perdón, allá arriba, pedir la ayuda y llamar a la presencia divina, o sea, pedir que estén ahí, los ángeles, quien sea, que estén ahí. Y luego viene la conjura, que es ordenar. No se preguntan cosas innecesarias, no se charla, no se preguntan cosas curiosas. Se pide ayuda y se ordena. Parte del ritual lo único que sí es preguntar el nombre, basado en el antiguo precepto, aquel del primer exorcismo donde Cristo le pregunta ¿cuál es tu nombre? Una de las bases es saber el nombre. Y es algo muy importante porque a partir de ahí ya se da la orden a esa presencia especial. Y el problema es que a veces hay 20, 30, más. Sí. Y hay que sacar una por una de aquellas presencias y después enviarles a donde tienen que estar. Todo esto es a través de conjura y oración deprecativa. Entonces no es algo muy espectacular hasta que estalla la bomba. Porque aquella pequeña mujer, cuando empieza el padre con las oraciones deprecativas, pues está sentada como adormiladita, como atontadita, cuando empiezan las conjuras. Entonces sí, aquella criatura comienza a ponerse rígida, empieza a moverse, empieza a hacer fuerza. Detrás de ella están el marido y 3-4 tipos que la están sujetando sentada. Porque resulta que en un par de oraciones atrás alguien se había puesto al frente y con la pierna lo levantó y lo aventó. Una mujer bajita, un hombre de 110 kilos lo mandó a volar. Pero empieza con esto y empieza a moverse y empiezan los ruidos y empiezan los cambios de rostro, de actitud, empiezan muchas cosas. Todo el tiempo anterior está en calma, no pasa nada, pero de pronto estalla la bomba y cada vez que se hace la conjura y esta mujer responde, ella es mi mujer. Ella es mi mujer. Aquella voz horrible que no corresponde a esta mujer responde, ella es mi mujer. Ella me aceptó, yo estoy aquí con ella, porque ella me aceptó, porque y no sale. Y se complica y se empieza a poner raro y de pronto empieza la xenoglosia, que es algo muy común, pero resulta que en este grupo de personas había quienes hablaban inglés, quienes hablaban griego antiguo, quienes hablaban latín perfectamente, y para asombro de todos, de pronto, cuando se da cuenta que están entendiendo lo que dice porque todos ellos hablan diferentes lenguas, empieza a hablar en una lengua asiática, que ninguno de ellos conoce, y el rostro se empieza a volver un rostro de apariencia asiática, y aquello se pone muy muy raro, hasta el punto en el que es tal el esfuerzo que la mujer parece que va a reventar, se hincha, se mueve. Hora y media después cierran el exorcismo, la mujer se recupera, se acomoda, le hacen airecito, le checan los signos vitales y así medio atontadona y todo, se levanta y le sirve tarta a todos. Y tienen que comerla. Porque, pues, es la esposa y en ese momento estaba bien, ¿cómo ofenderla? Se la tuvieron que comer cuando en realidad lo que quería Gallagher era ya salir corriendo, porque todo el tiempo, aunque no hubo esas manifestaciones impresionantes, como en el caso de Clara Germana o muchos otros, sí se sentía que no estaban solos, que había varias presencias y que no la querían. Gallagher volvió. No fue una vez nada más, de hecho fueron 11 o 12 veces que estuvo allí. Él entrevistó a esta mujer antes del exorcismo para hacer una valoración psiquiátrica. Y había una característica que le asombró. La mujer no podía leer ni escuchar palabras religiosas. Cuando él le dijeron eso, dijo, ¿cómo? ¿Sí? Si tú le preguntas si cree en Dios te va a responder que si creo en qué. Gallagher no lo creía. Por lo tanto, se sentó con ella antes del exorcismo e hizo el ejercicio de preguntarle, ¿tienes hijos? Sí, sí tengo hijos. ¿Y te gusta cocinar? Sí, me encanta cocinar. ¿Qué cocinaste? Un estofado y una tarta no sé cuánto, no sé cuánto. Oye, ¿cuántos años hace que vives aquí? No sé qué, no sé qué. ¿Y crees en Dios? Perdón, ¿creo en qué?
Está bromeando. Y entonces siguió haciendo este tipo de preguntas hasta que se dio cuenta que esta mujer selectivamente era sorda. Y fue cuando le confesaron que uno de los problemas que habían llevado a que iniciara todo esto fue un intenso dolor en el oído, una cosa horrible. Cada vez que intentaba ir a la iglesia parecía que le estallaban los oídos. Ahí fue cuando se dieron cuenta que algo andaba mal. Intentaba entrar a la iglesia, se volvía loca por el dolor. Y poco a poco fue perdiendo la habilidad para reconocer las palabras Dios, iglesia, Jesucristo, cielo, lo que fuera que tuviera que ver con eso, no podía oírlo. Wow. Se fue quedando aislada. Y eso era lo más grave de este caso, de este exorcismo. ¿Cómo la confortas? ¿Cómo podía escuchar? ¿Cómo podía asistir a la iglesia? No podía. Estaba condenada a esto. Era una posesión destructiva en extremo que le impedía todo. Bueno, Gallagher llegó al punto de escribir y hacer pequeñas pruebas. Escribía una pregunta en un papel y ella lo respondía. Y en una de esas hizo una prueba muy macabra, en la cual le puso el papel y le preguntó, le dijo, aquí está el papel, contéstame la pregunta, y ella respondió, doctor, está en blanco. Y el papel tenía una pregunta religiosa, no la podía ver tampoco. Poco a poco este tipo de pruebas se fueron repitiendo en las numerosas ocasiones que fue, y se fue dando cuenta de que a pesar de los esfuerzos y de todo, cada vez iba recayendo y se iba consumiendo. Era una cosa horrenda aquello. Todavía hubo otro incidente que él recordaba mucho y fue que durante uno de los exorcismos que él presenció, esta mujer intentó morderlo, pero no pudo. La boca quedó a unos milímetros, pero no pudo, a pesar de que el brazo estaba perfectamente a su alcance y podía haberlo pescado, no pudo. Y cuando preguntó eso con los ministros, bueno, con el padre Jacques y todos ellos, le dijo, pues porque no puede, está bajo control. Pero bueno, siguiendo con el tema, esta mujer confesó el origen de todo el problema. No era una casualidad. Y era interno. Era una posesión motivada por un tema interno. En su juventud ella había sido parte de un aquelarre. Junto con unas chicas del pueblo, habían formado un aquelarre, porque les parecía aquello sensacional en los años 60 y la rebeldía y que tú y que yo, y empezaron a reunirse en un claro del bosque. Alguna de ellas encontró por ahí alguna conjura que parece una tontería, pero el hecho no es lo que digas, sino lo que tú deseas. Las palabras tienen más poder por la intención que por lo que dicen. El hecho es que se fueron reuniendo y comenzaron a convocar y a invocar, y en algún momento aquello funcionó. Y no solamente eso, sino que de acuerdo a las propias palabras de Catherine, lo cual era algo muy grave, habían llevado fetos. Es decir, que alguna de las chicas había quedado encinta, había provocado un aborto y habían entregado aquel al ser de la oscuridad. Obviamente era un caso perdido. Fueron numerosas ocasiones y no mejoró. Bueno, había habido pequeñas mejoras, como por ejemplo podía ya acercarse a la iglesia sin entrar. Podía hablar con las personas, pero no podía todavía entrar a una iglesia, no podía confesarse, no podía comulgar, no podía escuchar claramente la palabra divina. Así de grave era el caso. En la última ocasión en la que Gallagher estuvo al tanto, llevaban 4 años con aquello y seguía estando bajo el influjo de aquellos demonios. Así de grave puede llegar a ser esto. En fin, creo que hemos platicado un montón de temas bien interesantes. Es tan impresionante, Richard Gallagher, desde hace tiempo sigo sus trabajos, no me había tocado escuchar este relato, está impactante. Para usted, maestro, mi agradecimiento, quedé con la piel chinita y en más de una ocasión me vi sumergido absolutamente en lo que me estaba narrando. Ya tengo tarea de ir a investigar más de estos casos, es que muchísimas gracias por haber participado en este duelo. Señor, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación y que los proteja a todos el Altísimo. Gracias, familia nocturna, comunidad de relatos del lado oscuro, les mando un abrazo y les deseo dulces pesadillas y bendiciones. Después de esto, hagan un corte.